El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y hay un tema muy importante para todos los mexicanos que tiene que ver con ese proceso tendiente hacia la madurez social, digamos, política social, que permita la integración, la inclusión de las personas con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad, y que al fin lo logremos, porque este cuento ya es muy largo. Llevamos decenas de años proponiendo formas diversas de inclusión o para lograr la inclusión, diversos caminos, y nuevamente aparece una propuesta mucho más enfática, mucho más madura, ya con mucho que evaluar del camino recorrido de parte de diferentes instancias, y se trata de Todos por la Inclusión, asociación civil, que trae el ABC de la inclusión educativa con CONFE. Están con nosotros Raquel Jelinek, directora de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual, CONFE Asociación Civil, y Alejandra Agras, directora de Todos por la Inclusión, Asociación Civil. ¿Cómo están, Raquel? Alejandra, buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bienvenidas. Pues queremos que inviten al público en general a que acuda a su congreso, donde van a exponer este tema del ABC de la inclusión educativa. Así es. ¿Tu institución pertenece, es filial de CONFE? Así es, somos prácticamente hijos de CONFE. Ajá. Ellos nos han asesorado desde el inicio para la formación. En el 2008, en 2008 un grupo de papás, particularmente de niños con síndrome de Down, nos reunimos pues para hacer diversas propuestas que vamos detectando de las faltas que hay en apoyos para nuestros hijos, tanto en la educación como para las personas ya mayores en la parte de la inclusión laboral. Todo este tema que dices tú, una larga película. Introducción. Ajá. Sí. Entonces, exactamente, fue un grupo de papás los que empezamos esto. Pero entonces ustedes se dedican a tomar un registro para hacer denuncias. Sí, en realidad lo que somos nosotros es como una institución de segundo piso. No damos atención directa a la persona con discapacidad, más bien tomamos acción en favor de, y lo hacemos a través de las instituciones que dan servicio directo a la persona con discapacidad, como lo es CONFE. Entonces vinculan. Exacto. Pero al inicio dijiste, y me llamó muchísimo la atención, nos dedicamos a hacer un registro de todas aquellas cosas que impiden la inclusión. Ah, claro. Sí, bueno, en realidad el registro lo hacemos de forma personal y con todas las experiencias que recibimos de la gente que se acerca a nosotros, ¿no? Todo este tipo de situaciones en las que te vas dando cuenta la limitación que tienen las personas y los niños con discapacidad en función a cualquier ámbito escolar, social, laboral, etcétera, ¿no? Eso es. Muy bien, pues qué bueno, ¿verdad? Porque el trabajo de vinculación es súper importante, es como una asesoría para cortar el camino, el tiempo que los papás hacen esperar a los hijos para al fin encontrar la mejor escuela, el mejor médico, la mejor rehabilitación o habilitación física, intelectual o de lenguaje o así, ¿no? Exacto. A ver, ¿qué nos dices tú, Raquel? Cuéntanos. Ay, pues te digo muchas cosas. Pues sí, platícanos. Sí. Muy contentos de tener asociaciones tan proactivas que empujan cambios, que empujan iniciativas. Entonces, la educación inclusiva ha sido un tema muy importante para CONFE. ¿Cómo lo contarías tú de las décadas que ya lleva México intentando incluir académicamente? Se ha aprobado de todo, las escuelas especiales, luego suprimirlas, abrir anexos, colegios o salones de clase anexos a la escuela regular, buscar algunas materias o asignaturas que puedan ser compartidas. O sea, se ha aprobado de todo, se ha aprobado el sistema Montessori como la mejor opción. Yo creo que sigue siendo la mejor opción. Sin embargo, pues tú nos dirás, con toda la experiencia desde la SEP y desde tantas instancias que has analizado. Pues el camino ha sido largo, como dices. Un cambio muy importante, por supuesto, que fue la iniciativa de integración educativa en los 90s, ¿no? Donde por primera vez se abrieron las puertas de la escuela para que personas con discapacidad, niños y niñas con discapacidad, estuvieran dentro del aula. Y bueno, fue una iniciativa que permitió revisar y estaba enfocado en la persona con discapacidad intelectual, no nada más intelectual, visual, auditiva, motriz, etcétera, ¿no? Sí. Creo que la persona con discapacidad intelectual estaba y ha estado un poco olvidada
de las iniciativas. Eso históricamente tendríamos que revisarlo. Pero un cambio fundamental en ese tiempo fue la iniciativa de integración educativa que trajo cambios en la estructura de la educación en México, cambios en las leyes también, particularmente en el artículo 41. Pero un cambio mucho más radical es ahora con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Antes de pasar a esto, platícanos el artículo 41 para quienes nos están escuchando de otros países y quieren conocer la experiencia mexicana. Bueno, en el artículo 41 se establecía la importancia de que se reorientaran los servicios de educación especial, que se abrieran las puertas para los niños y niñas con discapacidad en la escuela, que se creara, por ejemplo, estas unidades de servicios de apoyo a la educación regular, las USAER, que, la propuesta original era que estuvieran las USAER dentro de la escuela apoyando a los chicos con discapacidad y también orientando a los maestros o apoyando la labor titular del maestro. Por cuestiones históricas yo creo que no funcionó como estaba previsto y fue cuando también empezamos a hablar de la educación especial como educación rezagada. Sobre todo por la falta de capacitación en los profesores, ¿cierto? Por supuesto que sí. Y te cuento que en 2009 en CONFE hicimos un estudio cualitativo de la situación de la educación especial 15 años después de esa iniciativa de integración educativa. Y no fueron muy alentadores los datos, No fueron muy alentadores porque, como dices, falta mucha capacitación para los maestros, aparte de estructura en las escuelas, pero primero creo que es un problema de actitud, a veces frente a las personas con discapacidad. Un problema de actitud que es la primera puerta cerrada, ¿verdad? Así definitivamente, en todos los ámbitos, incluso en albergues, que no deberían existir los internados ni albergues porque papá y mamá tendrían que estar a cargo. Pero incluso en estos albergues mixtos de chicos y chicas no aceptan jovencitos con discapacidad. Los prejuicios, Entonces, las actitudes son las barreras tremendas, peores que no tener una rampa o que no tener material didáctico para personas ciegas. Es un problema. Y luego otra controversia que se ha dado en el tiempo ha sido el tema del asistente o la sombra que le llaman, ¿no? La persona que tendría que acompañar al chico o chica con discapacidad intelectual o física para que pueda integrarse bien a todas las actividades del aula o del recreo, ¿no? Del deporte, la vida académica. Y también un impedimento tremendo de parte de algunos colegios públicos y privados porque no quieren sombras ni adultos por ahí que aparezcan como asistentes de ningún niño. ¿Qué me dicen de eso? Es otro tema muy controvertido que impide la inclusión. Yo creo que se mezcla también con la figura de las USAER adentro del aula. Si el maestro por muchos años estuvo solo en el aula, era el dueño del aula. Entonces ahora que venga alguien y que esté viendo cómo imparte la clase, cómo están los chicos. ¿Cómo se traduce SUSAED? ¿Cómo se traduce? SUSAED. USAED, unidades de servicios de apoyo a la educación regular. Y entonces detectan algunas limitaciones en los niños y los van apartando para actualizarlos en aquellas áreas de desarrollo que están pues más limitados, ¿cierto? Así se concretó, pero con esa forma estábamos regresando para atrás, donde salían los niños que tenían alguna limitación que resultaba inmanejable para el docente. Entonces la idea original de la USAER era que estuviera dentro del aula y que pudiera apoyar al maestro para el mejor desempeño del niño. Y eso creo que nunca se pudo acabar de concretar como fue el imaginario, como fue la visión original. Algunas escuelas privadas lo han resuelto de otra manera, teniendo un aula separada donde niños de cualquier salón de clases de cualquier grado pueden irse acercando a solicitud del profesor encargado de grupo o del resultado de la supervisión del que ejerce estas funciones, ¿no? Pero fíjate que regresamos a lo mismo. Otra vez no es buena excluir. idea. Pues lo que pasa es que entonces se marca el salón de los que no pueden o de una manera más peyorativa. Lo que pretendemos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es avanzar hacia la educación inclusiva, que quiere decir entender la diversidad y estar preparados para dar atención a la diversidad
Y creo que es parte de la riqueza de este seminario, porque todas esas formas diferentes van a estar presentes. Qué bonito, ¿eh? Ahora nos vas a dar el temario, el plan de trabajo en este foro, el seminario. Ahorita que estabas comentando de las limitaciones, ¿no? La limitación, las puertas cerradas, las barreras que ha presentado pues en la educación esta situación desde el inicio y exactamente lo que dice Raquel hasta ahora con el tema de la SUSAER y esa renuencia del profesor a tener a alguien que puede ser su amigo o su enemigo en cierto momento. Efectivamente, la idea de este seminario es presentar todas las modalidades que hoy tenemos de inclusión educativa. No vamos a hablar de cuál es la mejor, o sea, en realidad vamos a tener una plática, una conferencia de una persona que es experta en inclusión, que va a hablar de cómo debe empezar la inclusión, desde dónde deben de empezar y cómo se tiene que ir dando en una escuela. Pero en realidad en este seminario estamos más enfocados a llamar a las escuelas que no lo han hecho, y yo no quiero pensar que la gente en realidad esa barrera no lo hace por mala persona. O sea, los directores de la escuela lo que tienen es miedo. La gente que no está cerca de la discapacidad y que no la conoce y que no sabe cómo manejarla, lo que tiene es miedo de no hacerlo bien, miedo de perjudicar a lo mejor a los otros niños o perjudicar a los mismos niños con discapacidad. Entonces, lo que queremos nosotros con este seminario es, independientemente que inclusive vamos a presentar modalidades donde tenemos esta modalidad de la que hablaba Raquel, que a lo mejor no es la utópicamente ideal, ¿no? Pero que es la que se da hoy en día y que de alguna manera son escuelas que finalmente, aunque no sea lo ideal, están abiertos al niño con discapacidad y están resolviendo el problema de la educación y están manejando también la parte de la inclusión social. Bueno, no es lo ideal porque sí tiene mucho que afinar. Yo sigo diciendo que lo ideal es el Montessori, pero bueno, es un sistema muy específico y no podríamos convertir en Montessori a todos los colegios. Exacto. ¿No? También estará un Montessori presente. Sí, qué bueno, porque la experiencia del Montessori como escuela incluyente es maravilloso, es que es exacto, es justo lo que queríamos, y esto se explica porque precisamente María Montessori diseñó ese método en tiempos de guerra, cuando había muchos niños mutilados, había muchos niños huérfanos con depresiones, incluso hasta afectaciones mentales a causa del dolor, del sufrimiento, o porque les cayó una bala en el cerebro y quedaron un poco afectados mentalmente, etcétera. Y entonces niños con discapacidades físicas o intelectuales, además de niños huérfanos y en extrema pobreza, eran los que se integraban al ambiente Montessori para que no hubiera exclusión, porque su intención era que no hubiera exclusión, sino que todos ellos, huérfanos o víctimas de la guerra, pudieran tener un espacio donde cada quien vaya a su ritmo. ¡Qué maravilla! Sí. Es justo lo que estamos deseando para los niños con discapacidad. Otra cosa es cómo se concibe la inclusión, ¿no? Una vez tú dijiste, es que debe toda la sociedad entender que incluir a las personas con discapacidad no es algo que los beneficie a ellos, es algo que beneficia sobre todo a toda la sociedad. Y esto habría que difundirlo a los cuatro vientos y poner pendones y carteles en todo tu seminario, tu foro o tu... ¿Cómo se va a llamar? Seminario de inclusión educativa. Pues hay que poner pendones y pancartas por todos lados. La inclusión no favorece a la persona con discapacidad, sino sobre todo a la sociedad en general. Claro. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y ahora sí platícanos un poco el programa, el plan de trabajo, por favor, Alejandra. Bueno, empezaremos temprano porque tenemos muchísimas cosas que ver y lo hicimos en un día para hacerlo más práctico. Entonces tendremos, primero que nada, bueno, después de nuestra inauguración, tendremos una charla donde hablaremos de mitos y realidades de la inclusión educativa y tendremos personas expertas en el tema, tanto de la educación pública como de la educación privada. Entonces, ¿doy los nombres? ¿Sí? Tendremos a Rita Romanowski, que es una persona que tiene muchísimos años luchando por la inclusión educativa. ¿Es judía? Sí. Si es judía, seguro que sabe todo. Pues lo hace muy bien. Ya lo sé. Sí. Y tendremos también a Patricia Sánchez Regalado, que fue directora de Educación Especial, y a Marta Valdés, que es ahora la directora de Educación Especial, que nos van a hablar de, bueno, precisamente cuáles son los mitos y las realidades que mejor que nadie ellas las saben. Sobre todo las realidades también, me imagino que invitarás testimonios de personas con discapacidad de todas las edades, de todos los grados, y que te digan, ¿sabes qué? A mí me ha tocado entrar a una escuela maravillosa, sin embargo los alumnos, los compañeros me excluyen. Quiere decir que hay todas las herramientas, toda la tecnología, toda la oportunidad en el espacio físico para que se integre, pero no hay educación ni cultura, ¿no? Exactamente. Eso también es algo increíble, porque tú piensas que yo tengo un hijo con discapacidad, piensas que tu hijo ha sido perfectamente integrado toda la vida y resulta que comienzan a aparecer ya en la adolescencia las denuncias de cosas que no se atrevió a decir cuando era pequeño, ¿no? Claro. Que de cosas que sus compañeros hacían en contra suya. Y pues esto hay que decirlo, ¿no? Sí, tendremos bueno, después vamos a tener experiencias y retos en las diferentes modalidades de la inclusión educativa, y aquí vamos a tener obviamente vamos a tener escuelas públicas que tienen experiencias exitosas en inclusión educativa, y tendremos escuelas privadas que tienen muchísimos años haciendo la inclusión. Te repito, no estamos hablando de la inclusión perfecta, sino la inclusión como la han manejado ellos durante todos estos años, cuáles han sido sus experiencias y sobre todo cómo lo han ido haciendo, ¿no? Un poco para que las escuelas que asistan o el público en general que asista pueda percibir que esto sí es posible, ¿no? Que hay que tener voluntad y que no es tan complicado. ¿Y esto va a ser solo sobre discapacidad intelectual o todo tipo de discapacidad? No estamos especificando discapacidad intelectual, estamos hablando todo el tiempo sobre discapacidad. Pues va a estar completísimo, porque la estrategia para las diferentes discapacidades es impresionante, ¿no? Sí, incluir a una persona ciega, sorda, hay mucha diferencia que incluir a una persona con discapacidad intelectual. Totalmente. O parálisis cerebral, ¿no? Que necesita un mega escritorio para poder escribir con todo el cuerpo, con toda ¿no? Libertad. Sí, exacto. Con todo el cuerpo. Bueno, ¿y qué más nos dicen? ¿Vienen del extranjero algunos ponentes? No. Todo es mexicano, me encanta. Todo es mexicano, me encanta. Porque además es la realidad, ¿no? Luego traemos gente del extranjero a platicarnos cómo lo hacen allá, pero la realidad es cómo se hace aquí, y cómo se hace, y las experiencias que se puedan expresar de lo que se hace hoy aquí. Claro, porque si son experiencias alemanas y la persona con discapacidad dice nadie me abraza, pues en Alemania nadie abraza a nadie. Exacto. Pero en México que no te abracen es una cosa grave. ¿No? Entonces, bueno, hay diferencias de lenguaje que tenemos entre países, de cultura, es parte de la cultura y caray, importante. ¿Quiénes más van a estar? ¿Cuántas instituciones educativas esperas que vamos a tener 4 instituciones educativas privadas, y vamos a tener escuelas, 1 o 2 escuelas públicas presentes. Y bueno, vamos a tener... ¿De la Secretaría de Educación, perdón, va a ir alguien? ¿Algún funcionario de la Secretaría de Educación? Bueno, vamos pública? A tener como te comentaba, a Pati Sánchez Regalado y a Marta Valdés por parte de
de la parte de la charla. Después en un panel donde, como tú comentabas, vamos a tener padres de familia, vamos a tener profesores, directores de escuela, tanto pública como privada, hablando sobre la experiencia de lo que es la inclusión educativa desde su punto de vista en beneficios tanto para los niños con discapacidad como para los niños regulares, que pareciera mentira, pero a veces los que más ganan son los chicos que aprenden a vivir en la diversidad y a conocer la realidad, ¿no? Que son los chicos con discapacidad. Que es lo que decíamos antes del corte, ¿no? Platícanos esto, ¿cómo has llegado tú a la conclusión o dónde has podido pronunciar en tus discursos esto que es tan contundente? La inclusión, no beneficia solo a la persona con discapacidad, sino sobre todo a la sociedad humana en general. ¿Y por qué no lo profundizas y le regalas a nuestro público este concepto? El corazón de la educación inclusiva es poder mirar la diversidad de la humanidad. Porque efectivamente aquí, en esta ocasión, nos estamos enfocando a las personas con discapacidad, pero cuando estamos hablando de inclusión educativa en la educación, pues estamos hablando de niños indígenas, de niños que tienen diferentes limitaciones, y siempre aprovecho el micrófono para retomar la definición de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que todos tenemos algún tipo de limitación, permanente o eventual, temporal, pero cuando esta limitación interactúa con el entorno, con las barreras del entorno, es cuando estamos hablando de una discapacidad. Parece enredado, pero es cuando se impide la funcionalidad. Tiene todo que ver como, desde cristianamente yo te diría la parábola de los talentos, ¿no? Nadie va a poder compartir sus talentos si el contexto del entorno no le permite. Así es. ¿No? Entonces es un pecado social, no es un pecado particular el que uno no comparta sus talentos, sino es un pecado social porque el contexto del entorno social no lo está permitiendo. Claro, y es saber que la humanidad es diversa, o sea, una persona obesa no cabe en un sitio de avión, o sea, tampoco está hecha, nuestra sociedad no está hecha para la diversidad, está hecha para una parte de la población que le llaman, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con ese término regular, porque las otras personas no son irregulares. Bueno, puedes decir comunes y corrientes si tú quieres. O sin discapacidad. Yo digo comunes y corrientes. O sin discapacidad, Sí. se vale también. Ajá. Pero es entender la diversidad entre todos nosotros, y a veces queremos entender la diversidad a partir de la discapacidad, y no es el hecho. Tú y yo podemos pensar diferente, tenemos talentos diferentes, limitaciones diferentes, somos diferentes, somos únicos en nuestro ser y somos diferentes. Y tenemos necesidades particulares, especiales, Claro, según estas y diferencias. otras iguales, porque negarle a la persona con discapacidad intelectual, en este caso, que ha sido mi pasión por toda mi vida, es negarle pues un derecho esencial, un derecho ciudadano, que puede elegir dónde se quiere vivir, con quién quiere vivir, cuál es su proyecto de vida. Eso no lo vislumbramos ni siquiera, porque de antemano calificamos de que no va a poder. Y creo que queremos romper con esas barreras. Y dime, CONFE ha trabajado muchísimo, inició pues con síndrome de Down, luego abrió a todas las discapacidades intelectuales, entre estas se ha metido, y digo se ha metido porque ahora resulta que es discapacidad de la comunicación, el autismo y el Asperger, discapacidad de la comunicación más que intelectual, ¿no? Claro. Sin embargo, también CONFE abre puertas y les ayuda a ellos. Abre, te voy a decir de hasta dónde abre. CONFE forma parte de la Coalición México. Coalición México está formada por 8 organizaciones representativas, cada una de una discapacidad diferente. Entre ellas el autismo, la incapacidad de movimiento, limitación para el movimiento visual, etcétera. Entonces eso sí nos da un panorama pues muy amplio de lo que tenemos que hacer como seres humanos y como ciudadanos, ¿no? ¿Qué avances hay en relación al autismo, de descubrimientos, innovaciones en favor suyo, sobre todo Asperger? Creo que primero se han roto mitos, mitos y prejuicios. Hace muchos años se culpabilizaba a la madre de familia de la condición del autismo. Era tremendo eso. Imagínate qué carga para la madre. Sí, decían que el bebé percibía un rechazo desde el vientre materno y por eso se metía en sí mismo, en su mundo interior y no salía, ¿no?
Sí, pero eso es falso. O sea, hay diferentes teorías y cosas que se explican, desde que hay un problema bioquímico o de que toca fundamentalmente la parte de las emociones o de la comunicación. Creo que nos falta mucho. Hemos tenido en algún momento encuentros de investigación sobre el tema muy interesantes. No es la especialidad de CONFE, por supuesto. Sí tenemos asociaciones afiliadas que trabajan con personas con autismo y una nueva forma también de referirse a esta población ha sido la discapacidad psicosocial. Entonces, bueno, estamos cambiando todo el tiempo, pero creo que lo esencial es que todos los ciudadanos, independientemente de su condición, tengan un lugar social, un lugar como ciudadanos y un respeto. Claro, y un lenguaje adecuado, porque por eso va evolucionando el lenguaje y la forma de referirse, porque tiene que ser siempre palabras terapéuticas, incluyentes, integradoras, ¿no? No al contrario, excluyentes, ni despectivas. Vamos a un corte y seguimos con más. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV platicando sobre este próximo seminario de inclusión educativa, el ABC de la inclusión educativa, con CONFE, organizado y convocado por Todos por la Inclusión Asociación Civil. Alejandra, después de esto, si esto es el inicio de un primer encuentro con muchas organizaciones académicas y especialistas interesados en el tema, ¿qué sigue? ¿Cuál va a ser el compromiso o a qué los vas a invitar? Bueno, inicialmente este seminario, como comentábamos ahorita, es con ganas de decirle a las escuelas, sí se puede, acérquense. Hay instituciones que apoyan, vamos a tener instituciones que a eso se dedican,
apoyar a las escuelas para todo lo que son programas de inclusión, todas las opciones, desde tener una sola terapeuta que te vaya monitoreando, que te vaya ayudando en un caso piloto, que le podemos llamar, hasta un programa integral dirigido a toda la escuela con capacitación y sensibilización a toda la escuela. Y con materiales y herramientas, ¿no? Que ahora hay un montón de novedades preciosísimas para la inclusión. Y la idea es que esto sea el inicio y después ofrecer a todas estas instituciones educativas que estén interesadas, obviamente, en organizar, obviamente con el apoyo de CONFE, cursos de capacitación, cursos de sensibilización, todas las herramientas que los docentes, que además pobres porque no las tienen, muchas veces pensamos que es por mala intención de parte de ellos, pero en realidad es que no saben cómo. Entonces, ellos estudiaron en una cierta época, ahora en las universidades donde dan pedagogía y todas las carreras que están relacionadas con educación, ahora ya se incluyen ciertas materias que ayudan, pero todos los docentes que no tienen conocimiento, existen herramientas adicionales que podemos informarles, platicarles, compartirles, darles cursos de capacitación para que puedan apoyar a estos chicos con discapacidad. Entonces la idea y el compromiso es que esto no sea nada más ahora y ya, sino después de esto seguir con talleres, cursos. ¿CONFE no tiene ya algún diplomado de inclusión educativa? No. ¿O actualización académica? Pero no somos una institución académica, somos una organización de fuerza social. Ajá. Y que por supuesto apoya, o sea, CONFE ha apoyado, por ejemplo, el diplomado sobre integración educativa en aquellos años, siempre está presente en muchas de las iniciativas que hay para personas con discapacidad. Bueno, ¿no podría ser ya una nueva etapa de CONFE el tener alianza con alguna universidad que avale sus cursos y talleres? Por supuesto. Y que fuera un centro de actualización educativa para el caso de la inclusión de personas con discapacidad? Para allá queremos ir, para allá y para muchos lugares más. Estamos en una etapa de renovación. Ajá. Y regresando un poco a este seminario, se trata de conocer la diversidad de propuestas. Se trata de conocer y hacer un intercambio de experiencias que ha sido el corazón de este planteamiento del seminario, y por supuesto que de ahí se generen alianzas estratégicas para poder mejorar. Y seguramente a lo mejor propuestas diversas. CONFE estuvo muy involucrado en hacer una propuesta de modificación de ley sobre educación inclusiva. Entonces, bueno, tú sabes que con los cambios legislativos vuelven a quedar en el cajón algunas propuestas, entonces estamos tratando de revivirlo, pero es necesario cambiar. Y acaban de aprobar la nueva ley de personas con discapacidad con modificaciones al reglamento, o sea, se acaba de actualizar. Sí, pero bueno, ahora contamos con una condición diferente, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un rango constitucional. Entonces eso obliga a que podamos armonizar todas las leyes que van abajo de la Convención. Bueno, y para quienes no lo saben, CONFE es la única organización de la sociedad civil en el tema de discapacidad que hace presencia en la ONU, de parte de México. Por supuesto. Y en inclusión internacional también. ¿En dónde, perdón? Inclusión internacional. Ajá. ¿Que pertenece a quién? Es una federación mundial que está en todo el mundo. Independiente de... Es una asociación civil, como un ente independiente y representativo, pues en las 5 regiones del mundo estamos, y digo estamos porque, bueno... ¿Y tiene sede dónde? En Londres, en Londres tiene sede, está mezclado, pero ahora el mundo es pequeño. En Canadá está la directora, la administradora está en Londres, el presidente está en Alemania, entonces, bueno, eso es inclusión internacional con representación de 115 países, más de 200 organizaciones, y por supuesto muy activo en el tema de educación. Ha sido como el issue, el tema fundamental en la educación inclusiva para inclusión internacional. Qué bueno, entonces las aportaciones de CONFE han servido también de novedad para otros países. Sí, por supuesto. CONFE ha liderado varias en educación y ha liderado también en capacidad jurídica, que es otro tema que ojalá nos invites un día. Sí, por supuesto que sí. Por lo pronto, si tienes urgencia de decir algo, te quedan aquí 5 minutos en relación a lo jurídico. Sí, en México y en muchos países del mundo existe una condición para las personas con discapacidad intelectual, que a los 18 años tienen por ley que tener un juicio de interdicción.
Sí. Entonces, bueno, en su mayoría de edad, ¿no? Ahora son los 18 años. Y eso en la práctica se convierte en que alguien tiene que hablar por ellos. Su voz no tiene lugar en frente de la ley, no es válida, no es reconocida frente a la ley. Y acabamos de tener un juicio, un caso paradigmático, no sé si hoy sí, donde se dio un revés, ¿no? Bueno, donde el chico se inconformó inconformó y se amparó contra su condición de interdicción, sí. Y al final pues sí lo atrajo la Corte, la Suprema Corte de Justicia, en su primera sala. Ya fuimos con el juez de lo familiar y se le reconoce a Ricardo que es capaz de tomar sus decisiones. Lo que queremos es que se reconozca para todas las personas la capacidad de tomar decisiones con apoyos. Entonces es una transición que debemos empujar. Sí, esto muy importante porque también se corría el peligro con el juicio de interdicción de que fueran víctimas de abusos. Sí, por supuesto. No, y creo que lo que le representa a la persona, no poder decir su voz, no poder decidir cosas fundamentales de su vida, dónde quiere vivir, si se quiere casar, rechazar si quiere abrir una cuenta de banco. Entonces eso está prohibido por la ley por el momento. Entonces tenemos que avanzar. Y entonces definir una nueva figura que sea de apoyo, pero no sea un tutor ni un curador, sino un apoyo. Ajá, que con sus limitaciones. La voz de la persona con discapacidad sea escuchada. Sea tomada en cuenta. Sea tomada en cuenta. Y pega más fuerte con las personas con discapacidad intelectual. Fíjate. ¿En qué país ya van más avanzados en esa parte? En Irlanda tienen una propuesta interesante, Suecia me parece también, Canadá avanzó, son países desarrollados. Y bueno, pero México ya tiene modelos para probar que eso funciona. Lo tenemos que probar nosotros como sociedad civil, creo, junto con los papás. Y estamos trabajando con un grupo grande para tratar de hacer o proponer una modificación de ley al Código Civil, por supuesto. Qué bueno. A ver, otro programa. Qué gusto. Y bueno, ya entrevistamos aquí a Ricardo y todo, Sí, estamos claro. enteradísimos, y en el periódico Somos Hermanos también le hemos hecho las publicaciones de manera oportuna para que se vaya siguiendo el caso. Muy agradecidos por eso. No, pues nosotros Es que felices, si es los que es medios- uno de nuestros temas, la discapacidad es un tema que consideramos, y los indígenas también, como Sí. dos fortalezas de las que México se puede tomar para salir adelante y conservar la soberanía nacional incluso. Claro. Si seguimos el ejemplo de la actuación de personas con discapacidad y personas de distintas etnias, lograremos que México pues se despabile, ¿no? Porque ellos van por delante. Y fíjate que nadie está exento de tener una discapacidad. Creo que eso siempre lo debemos de tener presente. Nadie. Física, intelectual, por enfermedad, por golpe. Bueno, desde el punto de vista de la comunicación social no creo que funcione mucho decir eso, pero sí, porque más bien al contrario, ¿no? Como que la gente dice, se retrae y le da la espalda al tema. En cambio, sí, claro, entonces no logramos nuestro propósito, pero lo que sí es atinadísimo es el reconocimiento de que si su empresa va mal, incluya un 10% de personas con discapacidad y todo el personal se reactiva y la productividad aumenta. Esto es lógico porque el impacto social de una persona con discapacidad, con notables diferencias con respecto a los demás, hace que los demás se vean confrontados, midan su fuerza y se echen en marcha un montón de habilidades que tenían adormecidas. Es normal. Lo mismo en el ámbito empresarial que en el ámbito académico, ¿verdad? Ahora, Cadima y ustedes son amigos. Sí, sí. De hecho, tenemos a Cadima con nosotros, una de las instituciones que va a estar ahí hablando sobre asesoría en inclusión es Cadima. Qué Cadima bueno. va a estar con nosotros, claro. Sí, somos hermanos, también está Confederados, Cadima hace una labor maravillosa, preciosísima, admirable, y por eso la vamos a tener ahí como parte de la asesoría. Quiero comentar que, bueno, nuestro objetivo es llegar a las escuelas, pero este seminario está abierto al público en general. Pueden ir desde padres de familia que estén interesados en conocer un poco más y sobre todo cómo son las modalidades, las experiencias, y también terapeutas. El que quiera está abierto, no es exclusivo para nadie. Eso era importante porque, bueno, hemos hablado mucho de que está dirigido a las escuelas con y sin programas de inclusión, pero está abierto y estamos invitando a todos los que quieran ir.
Qué bueno, pues ojalá, vamos a correr la voz, vamos a poner un banner en nuestra página de internet anunciación.com.mx y este programa pues que circule por todas las redes sociales porque permanece en YouTube y para que así más gente vaya. Excelente. Quienes no alcancen a ir al seminario pueden ponerse en comunicación, los datos de Alejandra han estado en pantalla para que ustedes se pongan en contacto, sigan las experiencias que hay, conozcan las herramientas. Hay ya muchas empresas que están vendiendo materiales útiles y también empresas sin fines de lucro, instituciones sin fines de lucro que tienen tecnología de punta para la inclusión educativa. Entonces, es Todos por la Inclusión, Asociación Civil. Alejandra Agraz, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Gracias, Raquel, por haber estado acá. Gracias y felicidades por su iniciativa. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.